es tener los 4 teléfonos de ellos, que son los expertos, o por lo menos tener los teléfonos de Tatís y de Sandra Franco. Los hijos de 2 médicos, amigos nuestros, de la familia, que pues, realmente yo creo que les tenemos que dar otro aplauso porque la valentía que han tenido de enfrentarse a todo este grupo de médicos es genial. Muchas gracias, los queremos mucho. Superaron nuestras expectativas, era un experimento Haddad y yo creo que lo logramos. Bueno, continuamos ahora a otro escenario, el escenario del paciente crítico. Solicito, por favor, la llegada de 3 intensivistas, compañeros, amigos y, bueno, expertos en el tema. El doctor Iván Riaño, jefe de cuidado intensivo del Hospital San Ignacio, médico cirujano de la Universidad Javeriana, medicina interna, compañero mío, aprendió todo lo que sabe de mí en el fellowship que hizo en el Hospital Militar. Mentira, él es mayor que yo. Javeriano en bioética, javeriano en maestría en administración de salud, un gran profesor y bueno, vamos a tenerlo acá. El doctor José Nel Carreño, otro profesor con un perfil de neurocirujano de la Universidad del Rosario, colegial, no lo dice ahí, ¿no? Fellow en cuidado intensivo de la Fundación Santa Fe, Bogotá, y cuidado intensivo neurológico. Estuvo en Barcelona, en el Hospital Clínica, haciendo cuidado neurológico, bioeticista de la Universidad de La Sabana, trabaja en el Country, trabaja en la Santa Fe, trabaja en La Colina, también vas a trabajar ahora. En fin, un gran amigo y líder. Y Rómulo Rodado, anestesiólogo, intensivista, con experiencia en medicina crítica, anestesia, dolor y cuidado crítico, tiene la dura tarea de moderar esta sesión. No, yo creo que la moderación, Iván, ponlo en la mitad como para que haga equilibrio. Sí. Rómulo, ¿ya tienen ustedes el micrófono? Ya. Ok, perfecto. Bueno, los dejo cómodos. En la mitad me veo más ancho. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar este panel con 2 personas a quienes admiro profundamente. Debo decir que no solo los admiro, sino que además ha sido para mí un privilegio trabajar con ellos. Ambos autoridades del cuidado intensivo, ambos han tenido experiencia en manejar unidades de cuidado intensivo y ambos me han enseñado mucho. Uno de ellos, en forma directa, tuvo injerencia sobre mi formación cuando estudiante. Logró algo muy importante, logró que no fuera neurocirujano. ¿Sí? Más o menos como con 16 turnos en un mes, ¿cierto? Algo así. Gracias por eso. Bueno, entrando un poquito en materia, con Iván, con José Nel, es un poquito enredado el camino para llegar a lo que este encargo de moderar 2 autoridades como ellos me resulta, porque está enmarcado no solamente en traer unos temas para conversar y discutir, sino que está enmarcado en este título, que es una mirada al paciente más allá de su patología. Y tratando de llegar hacia ese punto, quiero hablar un poquito de lo que sería la experiencia del paciente, que es donde el título de esta charla o de este panel comienza. Entendiendo la experiencia del paciente como lo han definido algunas organizaciones que se dedican a esto, como el rango de interacciones que un paciente tiene con su sistema de salud y por lo tanto van desde la atención prehospitalaria, ambulatoria, hasta la atención intrahospitalaria en los diferentes centros de salud y la atención postquirúrgica, poshospitalaria, etc. Es importante un punto, y es que la experiencia del paciente no la construye el paciente, la construimos los que tenemos el privilegio de asistir a su ciclo de atención. Y sobre todo cuando estamos en la posición de manejar cosas, o creemos que estamos en la posición de manejar cosas. Por ejemplo, áreas intrahospitalarias como las unidades de cuidado intensivo. Este punto es importante porque al recibir nosotros esa
capacidad de manejar, de definir la orientación de estos lugares de atención, de cómo va a trabajar nuestro grupo de trabajo, nuestra gente, nuestro personal, las enfermeras, los médicos. Somos nosotros directamente los que tenemos la capacidad de contribuir en gran parte a lo que va a ser luego la experiencia del paciente. Y en ese orden de ideas, yo quiero llevarlos a un primer punto para escuchar sus opiniones, y es, para ustedes, ¿qué es o qué ha sido la experiencia de, desde sus áreas de trabajo, construir la experiencia de sus pacientes? Comencemos con Iván. Bueno, ante todo quiero darle las gracias a la Clínica del Country, a la Clínica La Colina por la invitación, y en particular a Tomás y a Rómulo. Es realmente muy agradable poder hablar ante ustedes de la experiencia que es hacer cuidado intensivo. La pregunta de Rómulo inmediatamente me trajo recuerdos de hace mucho tiempo, cuando yo acababa de llegar al Hospital San Ignacio. Era un poco más joven, claro, y en un congreso me encontré con un profesor que ha sido un gran profesor para mí, que estuvo en cuidado intensivo con una neumonía. Y mi profesor me dijo: Iván, qué alegría, lo veo en cuidado intensivo, contento, pero quiero decirle una cosa: el cuidado intensivo es el peor invento de la medicina moderna, no se le olvide. No, yo inmediatamente entré en crisis existencial, porque pues estaba creyendo que realmente no lo era. Después de mi práctica en cuidado intensivo, he llegado a la conclusión de que está en nuestras manos revertir ese concepto. El cuidado intensivo puede ser el peor invento de la medicina moderna, porque trae de la mano todo el sufrimiento que puede tener un ser humano en una situación de desarrollo tecnocientífico, que puede hacernos olvidar que esa persona tiene un fin, y que esa persona tiene un fin que puede ser extremadamente doloroso. La experiencia, obviamente, claro, es a revertir eso, y esa es como la respuesta que yo le daría, Rómulo. Está en nuestras manos revertirlo, y tenemos que revertirlo de manera activa. Muy de la mano de una frase muy usada, y es humanizar el cuidado intensivo. Yo creo que uno no tiene que humanizar la medicina es humana por sí mismo. Lo que hay que hacer es retomar ese principio de arte aplicado en la unidad, y tratar de ponerle un límite a la tecnociencia mal usada. Yo voy a hacer un poquitico del escenario de qué haría yo, o qué hago, o qué intento hacer yo, y más bien voy a contar una anécdota, una historia. Yo este año cumplo 20 años de estar haciendo cuidado intensivo, y cuando yo le digo a un paciente o a su familiar, yo sé lo que está pasando, es porque es en serio, y no porque haya estudiado mucho, sino porque yo 5 veces he estado en una cama de esas, una de ellas con un tubo metido en la tráquea, he estado en diálisis, y también tuve la oportunidad de ser el padre de 3 niños en cuidado intensivo. La peor experiencia no es ser el médico de cuidado intensivo, tal vez es la única agradable. Ser paciente es muy complicado, sobre todo cuando la visita tiene 15 minutos y uno tiene el reloj enfrente, y lo único que hace uno es mirar cuándo llegan las 11:15 para que abran la puerta. Yo creo que eso tiene que acabarse en las unidades de cuidado intensivo. La visita debe ser 24 horas. Es una defecio tener a una persona mirando una pared 23 horas y media del día, viendo pasar gente que no lo habla, que no lo mira, que cuando entra al cuarto entras a mirar el monitor y no a uno.
uno necesita a su familia ahí. Yo entiendo que el médico no puede estar entrando a saludar todo el tiempo y a cogerle la mano y a acariciarlo, el tipo tiene trabajo que hacer. Y la enfermera tiene trabajo que hacer, entonces alguien tiene que mirarlo a uno, y pues la única persona que tiene el interés de mirarlo a uno es su mamá, sus hijos, su esposa y nadie más. Es una adefesio tener al paciente abandonado, solo, amarrado, en una cama, mirando una pared donde no hay nada más que ver. Pero la peor experiencia del mundo es tener a su papá, a su mamá, o en este caso a sus hijos, en cuidado intensivo. Porque es una sensación de impotencia absoluta. Es una sensación de que la vida de mi ser más amado depende de las decisiones que tome otro. Si ese otro me quiere hablar, me va a contar las cosas. Si ese otro está muy ocupado y no quiere o no puede hablarme, yo estoy todo el tiempo con la duda de qué está pasando. Ahí entendí una frase con la que se burlaba una de mis... uno de los neurocirujanos del Clinic allá en Barcelona, que la unidad de cuidado intensivo tiene una puerta de hierro y está todo el tiempo cerrada. Y él decía, las unidades de cuidado intensivo son facilísimas de saber dónde quedan. Es el único sitio donde hay una puerta de hierro que se abre 15 minutos y deja a todo el mundo llorando. Y es cierto. O sea, para uno como familiar es absolutamente desgarrador tener que estar ahí esperando a que alguien se digne a hablarle a uno, a contarle qué le está pasando a su familiar, y esta sensación de impotencia que yo no puedo hacer nada. Gracias a Dios, en el momento en que yo estuve con mis hijos en cuidado intensivo, pues estaba en mi casa, en la clínica, con mis amigos, mis compañeros, mis profesores. Luego la sensación no fue tan dura, pero una noche, uno de mis hijos, que ahora es hiperactivo, yo creo que porque le hicieron tantas ecografías transfontanela que eso le dejaron vibrando el hipotálamo, el chino desbarata un balín, comenzó a hacer apneas, tuvieron que intubarlo, tuvieron que hacer una ecografía transfontanela que no llegaba al radiólogo y no llegaba al radiólogo, entonces nos mandaron para la casa porque se acabó la visita, váyase para la casa. Nosotros le avisamos, 9, 10, 11, 12, todo el tiempo yo esperando a que me llamaran a decirme, tiene una hemorragia de la matriz germinal. Finalmente alguien me contestó, porque nadie me llamó, me contestó el teléfono, ay no doctor, tranquilo, se la acaban de hacer y es normal. Usted se imagina la sensación, en un principio de tranquilidad, de saber, bueno, Chino no tiene nada grave, y otro de impotencia, de decir, ¿por qué no me dijeron? Usted sabe las 9 horas que yo aquí, perdón la expresión, pariendo, a que alguien se digne a decirme que mi hijo no tiene una hemorragia cerebral y va a ser un vegetativo para toda la vida. Me parece fabuloso que haya llegado a ese punto. Me brinda la oportunidad de tocar de lo que ambos han dicho un par de temas importantes. Tú pasaste de una vez a expresar lo que es parte de la experiencia. Las unidades de cuidado intensivo usualmente son un lugar, en toda la instalación hospitalaria la familia es importante y hace parte de la experiencia. Usualmente es la familia la que nos alerta sobre ciertas cosas que el paciente vive, y el mismo paciente a veces su percepción está disminuida frente a ciertas cosas y es la familia la que las filtra mucho. Sin embargo, esto es mucho más valioso en cuidado intensivo porque es más frecuente que el paciente en cuidado intensivo esté incapacitado para comunicarse con facilidad, o no incapacitado, pero por lo menos limitado. Pensando en eso y centrándonos en el paciente, una frase muy de moda hoy en día, pero que es difícil llevar a la práctica, con orgullo puedo decir que, por lo menos en la organización hemos recibido tanto apoyo que en Clínica La Colina abrimos el primer día con eso que tú estás diciendo, una visita abierta. Y quiero aprovechar el momento porque me parece muy buena la oportunidad para preguntarle a Iván, que ha trabajado con nosotros desde ese primer día. A Iván me tocó enamorarlo en un congreso en Puerto Rico, me acuerdo, nos fuimos caminando juntos por la playa. Se está poniendo personal. Sí. Y quería preguntarle a Iván, o me parece bueno desde otro punto de vista, ¿cuál ha sido su experiencia y cómo cree que hemos contribuido a la experiencia del paciente con este tema de nuestra visita abierta? Y un punto más, para darles de una vez algo más de qué hablar. ¿A qué creen ustedes que le da el paciente de medicina crítica, el paciente de la unidad de cuidado intensivo, a qué cosas les da valor?
La experiencia con el tiempo de visita abierta ha sido una experiencia muy agradable, porque primero es romper un paradigma en las unidades de cuidado intensivo, no solo de Colombia, sino en general mundial. Es un paradigma que se ha venido rompiendo en otras partes del mundo, tiene sus pros, tiene sus contras. Todavía en los congresos de cuidado intensivo, en los europeos y en los congresos americanos, todavía es punto de debate hasta dónde tiene uno que dar ese paso de liberar las visitas, porque pues, tiene también, como todo en la vida, tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Pero a mí me parece que tiene más cosas buenas. Esa ha sido mi experiencia, y es una experiencia que nosotros hemos tratado de replicar también en el hospital, porque se basa en una cosa en la que estamos cada vez más trabajando, y es en tratar de, no de adaptar las personas a los procesos, sino adaptar los procesos a las necesidades de las personas. Y eso en cuidado intensivo es muy importante, porque la tradición en la unidad es que las unidades se vuelven lugares enclaustrados, se vuelven sitios casi que sagrados en los hospitales. Hay que destruir las puertas de la unidad, la puerta de hierro que dice José Nel. Hay que manejar conceptos de unidades, de puertas hacia afuera, de puertas abiertas, y tratar de adaptar los procesos internos de la unidad, que son de por sí complejos y son de por sí necesarios, adaptarlos a las necesidades con base en una recuperación de la compasión de manera legítima. La compasión debe empezar a volverse a recuperar en las unidades de cuidado intensivo para poder ponernos al lado del otro en su sufrimiento. Y si nosotros no hacemos eso, volvemos a las unidades frías, volvemos a las unidades agresoras, que no es la idea. Sin ventanas. Sí, sin ventanas, con una ventana al cielo, de hecho. ¿Sí? Es una situación complicada. Esto es una cosa cultural. En el hospital a veces hacemos pues nuestras jornadas de cómo dar malas noticias, y estandarizamos el proceso de dar malas noticias y estandarizamos el proceso de dar información a los familiares, etcétera, etcétera. Realmente va mucho más allá de crear un proceso, un protocolo de duelo, un protocolo de familia, un protocolo de fin de vida. Va a recuperarnos a nosotros como seres humanos en el ejercicio profesional al lado de nuestros pacientes, reconociéndolos como seres sufrientes, reconociendo también a las familias como personas sufrientes que están en procesos de duelo y que necesitan, claro, una aproximación técnica en el manejo, pero además de todo, una postura compasiva y reflexiva al lado de ellos. Yo creo que ahí está el quid del asunto. No es liberar la familia, es volver genuino que la familia esté al lado nuestro para que nos oiga, para que nos oiga deliberar, para que nos vea nuestras angustias también, para que nos perciba también como humanos, y se establezca esa comunicación genuina alrededor de esos procesos. Ha sido un proceso bastante complejo, José Nel, este tema de la visita abierta, porque cuando arrancamos teníamos a nuestro personal que fuimos escogiendo, y que obviamente uno busca personal con experiencia en cuidado intensivo. La experiencia tuvo que adquirirse en otro lugar donde seguramente la costumbre de la visita es cerrada. Entonces fue un choque muy interesante para nuestro personal, porque la resistencia interna fue la primera que tuvimos que vencer, y todavía algunos vestigios de eso, pero hoy en día son ellos mismos los que defienden eso como algo valioso. Y me llama mucho la atención el que las familias, cuando nos hacen realimentación, nos envían felicitaciones, anchetas, nos envían flores, chocolates, como puedes ver, ese es un problema importante. Las mismas familias nos hablan de eso, nos hablan de cómo para ellos ha significado la diferencia lo que tú describiste. El no estar allá afuera,
mirando esa puerta de hierro cerrada a ver a qué hora por fin se abre, sino el poder entrar y salir. Pero generó también una serie de retos, ¿sí? Porque es el poder establecer ciertas reglas de juego. Vamos a hacer un procedimiento en el que su presencia no aporta y en cambio sí entorpece, salga y luego vuelva a entrar. Y las explicaciones, la capacidad de generar una buena información para los pacientes. Y en ese punto de vista, en cuidado intensivo, la familia tiene mucho que ver, porque es la familia la que recibe la mayor parte de la información. Los procesos de sedación y despertar muchas veces hacen que, aunque el paciente la reciba y nosotros creamos que estamos informando, el paciente nos responde recibiendo bien, pero luego no se acuerda de muchas cosas, ¿cierto? Entonces realmente es la familia la que es depositaria de esa línea de tiempo que ha sido su atención. Y en ese orden de ideas, ¿qué cosas creen ustedes que son para la experiencia de este paciente, que es no solo la del paciente, sino la de la familia? ¿Qué cosas creen ustedes que pueden tener más valor en cuidado intensivo? Por ejemplo, la parte espiritual. La espiritualidad es una de las cosas más difíciles de manejar. Para dejarlos hablar, yo muchas veces tengo que comenzar la conversación con los familiares con una frase que se me ha empezado a volver un estribillo repetitivo. Y es que en toda familia hay 3 tipos de personas: los que entienden y aceptan, los que no entienden pero aceptan, y los que ni entienden ni aceptan, no importa lo que uno haga. Pero eso tiene mucho que ver con la construcción espiritual de la familia, y muchas veces el médico es precisamente el que termina llegando a encontrarse con esa dificultad, el aspecto espiritual, y en esa parte quisiera escucharlos. Para mí la charla ahorita del almuerzo del doctor Haddad fue como una bocanada de aire fresco, porque yo vengo desde hace ya muchos años sintiéndome cada vez más incómodo con mi rol de bajar la P y convertirla en un acto, en un humano. Eso hay, entre el grupo homogéneo de la tabla 1 y Pedro Pérez hay una diferencia inconmensurable. A veces el artículo que uno se lee no es aplicable, no solamente porque ni el paciente se parece al artículo, sino porque es que hay cosas muchísimo más importantes con Pedro Pérez que si la intervención tenía o no tenía significancia estadística. Yo me sentí en algún momento tan agobiado con el tema de sentir que la medicina no estaba dándome las respuestas que yo necesitaba, que me vio, doctor Chasquel, es cierto, esta cosa pasa de 23 a 14, eso es de verdad. Es en serio, se brinca 10 minutos. Entonces, me sentí tan agobiado que comencé a buscar las respuestas por fuera de la medicina. Hice bioética porque creí que ahí estaban las respuestas, y sí, parcialmente ahí estaban, pero hoy decidí dar un paso absolutamente… Mi esposa todavía no ha logrado entender a mí qué es lo que me pasa en la cabeza, y me puse a estudiar teología. Y me metí a estudiar teología, pues no solamente porque tengo un tema de fe que me es propio, sino porque yo necesitaba otras respuestas a lo que yo estoy haciendo. Porque la espiritualidad del paciente es tan importante como el riñón izquierdo y la pielonefritis. Es absoluto, es lo mismo, tiene el mismo valor. La suya, no la mía. Cuando yo me acerco a un enfermo, necesito que él entienda el sentido de lo que le está pasando. Una pregunta absolutamente inútil, y por favor me perdonan los psicoanalistas freudianos, es ¿por qué? Doctor, ¿por qué tengo cáncer? Porque su mamá le pegaba de chiquito, porque es que no le gustaba la leche materna, porque… No, hombre, porque tiene un gen dañado, punto. ¿Para qué se pregunta por qué? Eso es inútil. Pregúntese ¿para qué? Busque sentido en lo que le está pasando. Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido, es una lucha por encontrar el para qué de las cosas. Y cuando uno está en cuidado crítico, en cualquier escenario, médico, paciente o familia, todo tiene un para qué.
¿para qué me está pasando esto? ¿Será para crecer? ¿Será para desarrollarme? ¿Será para entender? ¿Será para amar más? Algún día mi esposa con los niños me preguntaba, ¿y por qué nos pasa esto? Entonces le dije, para que amemos más a estos niños. El espíritu es connatural al ser humano. Negárselo es negar la mitad de lo que el ser humano es. Yo no tengo ninguna autoridad para adscribirle mis creencias al paciente, pero tengo que entender las suyas para hablar en tono de humano. Si no, le hablo en tono de un atajo de enfermedades. Un buen punto. Teólogo, bioeticista, y una familia con un paciente crítico que está esperando un milagro, ¿cierto? Yo pienso que en lenguaje menos médico y un poco más humano, ¿qué es eso? Bueno, digamos que mi postura frente a la espiritualidad, volviendo a tu primera pregunta, Rómulo, y oyendo a José Nel, digamos que la espiritualidad es un componente más del ser humano, es un componente, digamos, indispensable, propio. Yo creo que la postura desde el cuidado intensivo debe ser de un respeto absoluto de la espiritualidad, un reconocimiento genuino de que la espiritualidad existe y que uno no la puede dejar en la gaveta del lado mientras uno le trata la neumonía y lo saca del ventilador. Tiene que estar presente y debe ser reconocida, como lo digo, sin intervenir en ella, más allá de proveerle al paciente su propia necesidad de contar con apoyo espiritual. Obviamente, para lograr eso hay que buscar ser espiritual, porque si uno no busca ser espiritual, no puede ofrecer de lo que no tiene. Digamos que esa es mi postura frente a la espiritualidad cuando se obra como médico en una unidad de cuidado intensivo. Nosotros, particularmente en nuestro hospital, tenemos dentro de todos nuestros protocolos brindar apoyo espiritual a los pacientes, y ese apoyo espiritual que está protocolizado, pues digamos que lo entendemos, vuelvo y repito, de manera genuina en la atención global del paciente. ¿Se va a recuperar? Yo considero que uno debe hacer un balance entre la esperanza y los pies en la tierra con el paciente. Creo que uno nunca en ninguna circunstancia debe quitar esa dosis de esperanza, porque esa dosis de esperanza es absolutamente necesaria para que el paciente pase por esa fase tan difícil que es el cuidado crítico. Sin embargo, también es labor del médico y del grupo de trabajo mantener los pies en la tierra, cuidándose de la línea de la crueldad. Creo que uno debe procurar que el paciente en cuidado intensivo y la familia del paciente en cuidado intensivo tengan una visión lo más clara posible de la realidad que ofrece la medicina en ese momento, sin querer decir que sea la verdad. Hay que reconocerse con un poquito de... pues hay que reconocerse uno como falible, y más en una actividad tan compleja como es la enfermedad crítica. Pero hay que mantener también la esperanza como un recurso necesario para todo ser humano, de tal manera que si la persona considera que su esperanza la basa en un milagro, pues no debemos destruirle esa concepción. Creamos en milagros o no creamos en milagros. Es independiente de la creencia que uno tenga. Entiendo entonces que, a ver si comprendí bien el planteamiento, es importante la espiritualidad, pero lo ves más como un componente del ser, sí, que incluso debe ser considerado dentro de la terapia, sí, más como una herramienta que como parte, claro, de la expectativa de su enfermedad. Me parece interesante porque José Nel es neurocirujano y trabaja en una unidad de cuidado intensivo neurológica, es teólogo, es bioeticista, y es tal vez una de las áreas de la medicina donde más ocurre la famosa pregunta de, después de una lesión cerebral, doctor, pero yo sé que se va a poner mejor, yo sé que se va a poner bien.
yo estaba esperando que cuando Iván comenzó su charla, yo estaba con unas ganas de que era pero, y no dijo pero nada. Sí, eso Entonces, me tiene a mí preocupado también. también. Me quedé con la duda de que, oiga, no vamos a poder debatir absolutamente nada. Pero sí. Pero sí, Claro. pero vamos a debatir. ¿Por qué? Porque si hay una cosa en la que yo creo que es fundamental aclarar a las familias. Comparto totalmente que uno no puede quitar la esperanza. Pues la esperanza tiene que ser real. Parece que hubiéramos copiado la frase del mismo autor, que yo siempre le digo la misma cosa. Digo, acuérdese que los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo. Sí hay que esperar. La esperanza es lo que la gente no puede perder. Pero hay una cosa fundamental que hay que hacerle entender a la gente: Dios no es milagrero. Nosotros somos transaccionales con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Mire, si me salva mi papá, yo sí vuelvo a misa. Si él se mejora para mañana, entonces yo le hago una romería a Chiquinquirá. Así no funciona la cosa. No funciona porque es que desde la experiencia de fe, Dios no se hizo para llenar los huecos. Hay un libro muy bonito escrito por un médico luterano que se llama Así habla Dios, y es un poco el lenguaje de la vida. Cómo todo el milagro de la vida depende de unas reacciones químicas, etcétera. Y él dice eso, que el problema que tenemos los médicos con Dios es que se volvió un tapahuecos. Entonces, donde yo no conozco algo, meto a Dios. Y cuando yo conozco eso, entonces ya lo tengo que sacar. Entonces dice, es que no existe. A los médicos nos cuesta muchísimo hacer las paces con Dios. Nos cuesta muchísimo. La mayoría de los médicos se confiesan agnósticos, ¿no? Y yo tengo un agnóstico muy simpático que cada vez que me dice, José Nel, rece por mí. Rezo por él. ¿El tema cuál es? El tema es que a las familias hay que darles a entender una cosa con todo el cariño y con toda la compasión. Esa palabra me encanta, padecer con, y es: la vida tiene unas normas, la vida tiene unas reglas. Si usted quiere, Dios hizo esas reglas y no las va a estar violando. Porque si las viola, el mundo se vuelve un caos. Si hoy Dios decide que el árbol es azul y mañana verde y pasado rojo, entonces ¿de qué carajos es el color de los árboles? Entonces hay que hacerle entender a la gente que la vida tiene unas normas y las normas se van a cumplir y que no pueden ni entrar en conflicto con eso, sino entenderlo. Y vuelvo al tema del sentido. No se estanque en la pregunta de por qué está enfermo y por qué Dios me está haciendo esto a mí si yo soy tan bueno. No, se lo está haciendo un estreptococo neumonía o se lo está haciendo un tiro en la cabeza. No se lo está haciendo Dios. No busque la pregunta y la pregunta no está ahí. La pregunta es: ¿y usted qué está sacando de toda esta lección? Yo miro mi experiencia, sobre todo cuando estuve en diálisis, y la respuesta para mí ha sido diáfana. Eso me pasó para tratar de ser más humano a la hora de ver a mis pacientes. De lo contrario, seguiría siendo el arrogante colegial del Rosario. Oh. Respetable. O sea, ambos concedemos lo de arrogante. Sí. Soy neurocirujano, ¿qué hacemos? Eso viene con... Acuérdese que el ego del cirujano es proporcional a la altura del tálamo al cual trabaja. No estoy haciendo nada con los ginecólogos ni los proctólogos, ellos verán qué hacen con su ego. Bueno, y este tema de tratar estos puntos de espiritualidad y de cosas que son valiosas para el paciente y la familia, en la unidad de cuidado intensivo, pues el temor principal de un paciente o de una familia que tiene un paciente o un familiar en la unidad de cuidado intensivo es, primero que todo, la muerte. Es como el primero. Pero el segundo y no menos importante es: ¿cómo voy a quedar? ¿Cómo voy a quedar? Y desde el punto de vista de todo esto que hemos hablado, de la espiritualidad, de la calidad de la información, para ustedes este tema han tenido la oportunidad muchas veces de enfrentarlo con el paciente y con los familiares. Me parece que también en eso, si los conozco a ambos, encuentro un poquito de antagonismo. La forma de enfrentar a la familia, entendiendo enfrentar no como conflicto, sino como acceder a ella y al paciente para estas noticias tan críticas que tienen que ver usualmente con el final de la vida o con
condiciones que podrían ser no reversibles. Yo le agregaría además del miedo a la muerte y de cómo va a quedar, digamos que una de las cosas más interesantes a mi modo de ver de hacer cuidado intensivo en este momento, quiero decir en los primeros 20 años del siglo XXI, es la confianza que tiene la sociedad en la tecnociencia para vencer la realidad de la muerte. Yo creo que eso delinea el ejercicio del cuidado intensivo de una manera increíble, y es que la sociedad tiene una confianza absoluta en la capacidad de la ciencia para revertir el proceso. Y me acuerda de un autor, filósofo francés, Ricoeur, que escribió un libro reciente, ahorita tal vez fue el último libro que me leí, que se llama El eclipse de la muerte, en donde él nos muestra cómo nuestra sociedad ha tratado de meter la muerte, como lo decía, en un cajoncito y no verla. Y eso ha deshumanizado nuestra sociedad a un grado muy, muy importante. El tener que enfrentar a la familia frente a la muerte y enfrentar al paciente frente a la muerte es un reto para el intensivista actual. Me parece que no solo es el reto de la muerte y del pronóstico, es el reto de hacerle ver cómo todo eso da sentido a su vida, como dice José Nel. Yo lo veo menos desde el punto de vista, digamos, teológico, lo veo más pragmáticamente, pero creo que nos encontramos en el mismo sitio, y es que la experiencia del cuidado intensivo nos aproxima a todos a ese fenómeno, nos aproxima nuestra muerte, nos aproxima nuestro sufrimiento y nos permite a todos de alguna manera crear una comunidad que logre el objetivo de llevar al paciente y a la familia a entender el proceso como un proceso natural, como un proceso que se puede paliar, como un proceso que no tiene necesariamente que ser, como decía mi profesor, el peor invento de la medicina moderna. Tal vez por las particularidades de lo que yo hago, la gente en las unidades neurológicas prefiere morirse a sobrevivir. Claro. Porque siempre la duda está, ¿y yo cómo voy a quedar? ¿Voy a quedar con un vegetal? ¿Voy a quedar paralizado? ¿Voy a poder hablar? ¿O mi papá va a poder volver a hablar? ¿Va a poder volver a caminar? Yo creo que ahí hay dos cosas. Una, indudablemente nuestra sociedad está imbuida de una gran cantidad de hedonismo. El sufrimiento no puede ser, uno no puede sufrir. Es más, cuando tengo que sufrir me pego un tiro. O yo quiero que un doctor me mate cuando esté sufriendo. Instrumentalizamos al médico para volverlo el ángel de la muerte. Pero yo siempre le digo a los residentes, el sufrimiento en la vida es como las papas de Presto. Usted quiere un combo, viene con papas. Que yo no quiero papas, le dan papas. O sea, las papas son inevitables, el sufrimiento también. Yo tenía un profesor al que todos los rosaristas estimamos muchísimo, que era el doctor Chepe Hernández, que en clase de medicina interna, uno en quinto semestre le decía, muchachos, ¿quién de ustedes no ha sufrido? Y uno levantaba las manos, ¿no?, con sus 19 años de salud y él decía, tengan paciencia. Las papas de Presto, es que es inevitable. El problema es que nosotros no queremos ver lo inevitable. El sufrimiento hace parte de la vida, pero es que no tiene por qué amargar la vida. El sufrimiento hace pasar un muy mal rato, pero siempre es una experiencia de crecimiento. Pero casi no queremos eso. Entonces queremos que nos maten antes de que eso pase, queremos que el paciente salga perfecto, entonces hacemos unas transacciones y que cuando no salen, entonces renegamos de la transacción, creemos que el TAC es mágico, que el TAC le va a mostrar uno hasta el futuro del paciente y la verdad no queremos ver la realidad. Por eso es que con la gente hay que ser concreto y a la gente hay que decirle qué es lo que está pasando y que tengan expectativas reales, porque cuando no tiene expectativas reales, el precio de la decepción incluso afecta a la propia vida de esa persona que se quedó. Bueno, nos dicen que se acabó el tiempo. Pensé que íbamos a tener un poco, no sé, yo alcancé a vislumbrar sangre en los nudillos, pero realmente ha sido muy constructivo escucharlos a ustedes dos. Muchas gracias y muchas gracias a todos por este privilegio. Muchas gracias.